Veamos lo que Dios es capaz de hacer, que dice y hace. Éxodo capítulo 14, a partir del versículo 21 hacia adelante, dice la palabra del Señor, que Moisés extendió su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco. Volvió el mar en seco, es decir, el camino por donde iba a pasar Israel estaba seco completamente. Esto es un prodigio de parte de Dios. No es que estuviera lodoso, con barro, no, dice en seco, y las aguas quedaron divididas. Verso 22. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda, y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Toda la caballería del faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército del faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Oremos. Danos gracia, por favor, Señor, tal como has prometido, que enviarías a tu Espíritu para conducirnos a toda la verdad. Y si esta es tu verdad revelada, por favor, danos luces. Guíanos, por favor, Señor, que podamos también caminar por camino en seco, que podamos, Señor, transitar por donde tú has andado antes, que siguiendo tus pasos, como dice la Escritura, amado Cristo, Señor, podamos entenderte y conocerte mejor de lo que hasta aquí lo hemos hecho. Danos gracias sobre nuestras mentes y sobre nuestros corazones. Gracia tuya, Señor, porque necesitamos no solamente comprender con nuestra mente terrenal. Señor, por eso suplicamos que nos lleves a las profundidades de tu palabra, al espíritu de tu palabra, Señor, para entender claramente lo que tú demandas de nosotros, hacia dónde nos estás dirigiendo. Padre, ponemos por eso mente y corazón en tus manos una vez más, y nos disponemos para contigo, Señor, a donde nos guíe tu propio espíritu a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Muy bien, hermanos queridos, estamos en nuestra 16º tema de esta serie. Estamos en la parte 7 de las reglas para cruzar nuestro Mar Rojo. Es increíble que hayan pasado 7 semanas con estas reglas del Señor. Y no sé cuándo Él pondrá un punto, ¿no? En tanto hay que seguirlas, ¿no? Un breve resumen para nuestra mente frágil como lo es, y voy a pedir a Comunicaciones que me ayuden en esto para poder ver las 8 reglas que hasta aquí el Señor nos ha mostrado. La primera regla, recuerda usted que el Señor nos mostró, es que debemos percatarnos de que la intención de Dios es llevarnos donde Él quiere llevarnos, que estamos donde Dios quiere que estemos. Eso es importantísimo. Que nosotros no nos hemos metido en un lío, sino que el Señor nos ha llevado esa aflicción con un propósito. La segunda regla que aprendimos es que debemos preocuparnos no por nuestro alivio, no por nuestro bienestar. Nuestra tendencia es esa, sino preocuparnos por la gloria de Dios. Cuando descansamos en la gloria de Dios, lo que venga para nosotros, será lo mejor para nuestras vidas. La tercera regla que aprendimos y nos mostró el Señor para cruzar nuestros grandes mares rojos es que debemos tener un ojo puesto en el enemigo, cierto, y discernirlo, cierto, pero debemos estar con los ojos puestos en el autor y consumador de nuestra fe. Satanás no es el autor y consumador de la fe.
ni lo que genere. Es Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Es el que nos sostiene a través de la fe, mas el justo por la fe vivirá, dice la Escritura, ¿no es cierto? La cuarta regla que aprendimos, sencilla pero al mismo tiempo compleja, clamar a Dios, mantenernos. Una cosa es orar y darle gracias a Dios por lo cotidiano, otra cosa es clamar, mantener una actitud de clamor. En este tiempo que estamos viviendo, nos exige, hermanos, mantener una actitud de clamor permanente delante del Señor. La quinta regla que aprendimos, que debemos confiar en la fidelidad de Dios, no en las circunstancias, no en lo que me diga fulano de tal, no en lo que me recete, no en la fidelidad de Dios, porque si Dios es un Dios fiel, todo lo que ha dicho lo va a cumplir por su fidelidad, no porque nos merezcamos, evidentemente. Dios es fiel, siempre ha sido fiel y seguirá siendo fiel. La sexta regla que aprendimos a través del Señor fue que debemos seguir esperando en el Señor, pero darle tiempo para que obre. Nuestros tiempos no son los tiempos del Señor. El momento en que Él obra no es cuando nosotros queremos, exigimos y demandamos al Señor. No, es cuando Él decida. Ese es el tiempo de Dios, cuando Él va a obrar y su obra siempre va a ser perfecta. La séptima regla que aprendimos es que debemos dar un paso a la vez. Debemos caminar dando un paso de fe, no correr, dar un paso a la fe, porque mientras damos un paso, Dios confirmará ese paso y nos mostrará la siguiente área donde debemos dar el siguiente paso, y cuando lo demos nos mostrará el siguiente y así sucesivamente, ¿no? Por eso es importante. Se empieza a correr, ahí entra la desesperación, uno no sabe para dónde va. La octava regla que aprendimos es que debemos sensibilizarnos para ver la presencia poderosa de Dios. Sensibilizarnos para ver la poderosa presencia de Dios. La sensibilización no viene con nosotros para con Dios. No aparece mágicamente. No, se trabaja. Uno tiene que ir trabajando. Esa sensibilización logramos a mayor tiempo en la presencia de Él, a mayor tiempo expuestos a su palabra, a mayor tiempo dejando que su palabra limpie nuestros patrones mentales. Entonces habrá mayor sensibilidad a su presencia, mayor sensibilidad a su palabra, y si empezamos a obedecer al pie de la letra, cada vez seremos más sensibles a la dirección de Dios. Y esto nos lleva, en esta mañana, estas 8 reglas nos llevan a una novena regla que queremos ver en esta mañana. ¿Cuál es la novena regla para cruzar nuestro mar rojo? Ahí la tienen. Haz lo que es posible y deja a Dios lo imposible. ¿Lo anotaste? Haz lo que es posible y deja a Dios lo imposible. Hagamos lo que está en nuestras manos. No podemos hacer más. ¿Y qué hago con lo demás? Déjaselo al Señor. Haz lo que es posible y deja a Dios lo imposible. Y ese es nuestro tema en esta mañana, ¿no? En esta séptima parte de las reglas para cruzar el Mar Rojo. En cierta oportunidad, permítanme empezar el tema, en cierta oportunidad dijo el conocido actor mexicano, creo que todos en su mayoría lo han llegado a conocer, este actor mexicano llamado Cantinflas. Él dijo lo siguiente: él dijo, lo difícil lo hago de inmediato, lo imposible me tarda un poquito más. Ignoro si sea frase propia de él, creada por él me refiero, o si la tomó de alguien, no lo sé. Pero lo cierto es que la primera vez que la escuché fue a través de él, ¿no? Pero lo cierto de esta frase de Cantinflas, lo difícil lo hago de inmediato y lo imposible me tarda un poquito más, claro, este enfoque es bien humano, ¿no? O sea, tanto lo difícil o lo posible y lo imposible igual lo puede hacer el ser humano, pero eso no es cierto, ¿no? Lo cierto sí de esta frase es que sí, lo imposible toma un poco más de tiempo, muchísimo más tiempo, muchas veces. Pero eso ya no depende de nosotros, depende de Dios. Le explico. Moisés, usted sabe, hasta aquí, este es un personaje que nos está siguiendo muy de cerca y con el cual nos hemos identificado. Moisés aprendía en aquella experiencia de sacar a la nación de Israel de la esclavitud y guiar a este pueblo de Dios hacia, se supone, la tierra prometida, pero se encuentran entrampados en el Mar Rojo. Él aprendió una lección muy importante, la pongo por escrito ahí. Es esta lección. Si él estaba dispuesto a hacer lo posible, entonces Dios haría lo imposible. Lea bien, por favor.
Si Moisés estaba dispuesto a hacer lo posible, lo que estaba en sus manos, y eso está relacionado con obedecer a Dios, entonces Dios haría lo imposible, lo demás estaría a cargo de Dios. Dios nunca espera, hermanos míos, tenemos que aprender esta lección. Dios nunca espera que hagamos lo que solo Él puede hacer. No nos va a exigir jamás que hagamos algo que solamente Dios puede hacer. Así que Dios espera que hagamos únicamente lo que nosotros podemos hacer. Le doy algunos ejemplos bíblicos para que me entienda lo que le estoy tratando de mostrar. Nuestro Señor Jesucristo, Él nunca hubiera esperado que los discípulos fueran los que fueran y resucitaran a Lázaro. Si no, no hubiera ido a Betania. Las hermanas de Lázaro eran discípulas de Jesús, igual que muchos otros. Les pudo haber el mensaje, bueno, ustedes son mis discípulas, oren por él y él se va a levantar o él va a sanar. Tampoco les envió ese mensaje. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo nunca hubiera esperado que sus discípulos resucitaran a Lázaro. Ese era un imposible que solamente le correspondía a Dios realizar. Nadie podía hacer eso. Sin embargo, usted se da cuenta en el relato de Juan 11, cuando Lázaro es llamado a resurrección y sale de su tumba, salió con todo el sudario y las vendas clásicas que le colocaban a todos los fallecidos. Sale y sí les pide a sus discípulos que le retiren todas las vendas. Ahí les pide intervención a ellos. Pero lo imposible lo hizo Jesús. Un segundo ejemplo, cuando Jesús está frente a esta gran multitud de más de 5.000 personas y hambrienta multitud, Jesús nunca hubiera esperado que sean sus discípulos los que multiplicaran los panes y los peces. No. Ese imposible solo era capaz de realizarlo Jesús como Dios. Sin embargo, sí les dijo a ellos, a los discípulos, que les sirvieran a la gente. Entonces, ellos fueron los que repartieron los panes y los peces que Jesús multiplicó, el imposible, ¿no? Igualmente, cuando a Moisés Dios le comisionó que vaya a sacar a la nación de Israel, Dios no le comisionó a Moisés que quebrantase el corazón orgulloso de Faraón. Ese imposible solo lo podía hacer Dios. Sin embargo, Dios le dijo que él fuera y fuera su portavoz y él era el que con su vara en mano iba a realizar todo lo que Dios quería ejecutar ante Faraón. Entonces, fíjese, cuando Dios hizo lo imposible, lo inimaginable, es decir, sacar a los israelitas de la esclavitud de Egipto, en la cual estuvieron 400 años, hermanos. Necesitamos recordar que Israel estuvo 400 años esclavos en tierras egipcias. Cuando hizo este imposible Dios, y después de que los egipcios habían enterrado a sus primogénitos, ¿no? Entonces Faraón volvió a reflexionar en la salida que él mismo autorizó de la nación de Israel. Entonces empezó a reconsiderar su decisión de haber dejado ir a los israelitas. Y seguramente, como dijimos anteriormente, en un mensaje anterior, hizo mentalmente una evaluación de lo que estaba perdiendo. Una gran cantidad de esclavos, casi 2 millones de esclavos. Eso era irreemplazable. Eso iba a afectar su producción. Eso iba a afectar la economía de Egipto incluso. Entonces tuvo que haber reevaluado eso en su mente. Aparte de la reevaluación en función a las pérdidas por salida de más de 1,5 millones de obreros esclavos, estaba su propio odio, su propio rencor por la pérdida de su hijo, la relación de que el Dios de los israelitas fue el que lo mató y todo su odio y su orgullo herido encima. O sea, todo eso mezclado en su alma era una mala combinación. Entonces tuvo que haber reconsiderado lo que él mismo les dijo. Y entonces sus ánimos se exaltaron de Faraón cuando le dieron avisos, y usted lee el capítulo 14, el verso 5 de Éxodo, cuando le dieron aviso que el pueblo huía, dice. Le dieron aviso al rey de Egipto que el pueblo huía. Entonces oyó como todos sus siervos al unísono le empezaron a reclamar a él. En ese mismo versículo 5 usted se da cuenta, el pueblo le está diciendo, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Entonces empezaron a aguijonear a Faraón con la cruda realidad en la que se encontraba Egipto. Lo que vamos a ver a continuación, mis hermanos, después de este clamor de los siervos de Faraón y del mismo corazón exacerbado por la situación,
lo que vemos a continuación en las Escrituras son reacciones a la crisis. Pero esas reacciones nos dejan importantísimas lecciones de vida en esta mañana, hermanos. Y aquí es donde se aplica la novena ley para cruzar el Mar Rojo. Primero veamos las reacciones de Faraón, ¿sí? Yo le invito primero, echemos un vistazo a las reacciones de Faraón, echemos un vistazo a las reacciones de Moisés y echemos un vistazo a las reacciones de Dios mismo. Por eso digo, lo que vemos a continuación son reacciones. La Biblia nos muestra reacciones a una misma crisis. Fíjese, las reacciones de Faraón junto con la nación de Israel. Revisemos primero esas reacciones. Frente a esta crisis, el Faraón, obviamente, como acabamos de leer en el versículo 5, ya tiene una reacción. Y la reacción de Faraón a esta crisis nos muestra su carácter, lo que él es en realidad. Evidentemente muestra su orgullo herido. Porque recuerden que el Faraón era un semidios, ¿no? Era un semidios. Lo que él decía se hacía. Entonces, leemos. En el versículo 6 hacia adelante de Éxodo 14, dice así, reacción, ¿no? Reacción del Faraón. Unció su carro y tomó consigo a su pueblo. Fíjense en el énfasis de sus acciones, ¿no? Él unció su carro, tomó consigo a su pueblo, tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos, y endureció el corazón de Faraón y él siguió a los hijos de Israel. Fíjese en los énfasis del texto, ¿no? En lo que hizo Faraón. Ahí usted nota en la reacción el carácter de Faraón. La frase, y necesito aclarar esto porque es todo incógnita para muchos hasta el día de hoy, ¿no? Esta frase de endurecer el corazón. Y se le explico de una manera sencilla. La frase endurecer el corazón para nosotros en idioma español o para los hispanos la usamos para describir la actitud de un individuo, y es decir, nos referimos por lo general al aspecto emocional de la persona. Es una definición en sentido general, ¿no? En esos casos, lo que nosotros estamos intentando, procurando decir, cuando hablamos de alguien que tiene endurecido el corazón, estamos procurando decir que la persona es insensible y aún cruel para los demás. Eso es lo que queremos decir con la frase. Pero la frase hebrea para el término endurecer el corazón se traduce con un énfasis más bien al aspecto racional y volitivo de la naturaleza humana. Racional, sí, pensante, y volitivo en su voluntad, ¿no? Es decir, que la actitud de Faraón fue un asunto de carácter del Faraón, obstinada, un carácter obstinado, un carácter orgulloso, que se negó por completo a ver el poder de Dios. Acaba de salir de 10 plagas. Eso es negarse a ver el poder de Dios. Se negó a ver el poder de Dios, se negó a ver el amor de Dios y la bondad de Dios. Porque si otra ha sido la actitud de Faraón, hubiera visto las señales del Señor tan poderoso, a diferencia de sus dioses, y él pudo haberse humillado ante él y hubiera experimentado el amor perdonador de Dios. Pero se negó a todo eso. Pero eso muestra, como decía, el carácter irracional y a reaccionar inmediatamente de manera como estaba reaccionando el faraón, ¿no? Entonces, en el versículo 5, por eso leemos que el corazón, dice, de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo de Israel. Ese que su corazón se volvió, está hablando del carácter de Faraón. La reacción de Israel, poniéndolo en paralelo a la reacción del Faraón, la reacción de Israel, como ya la vimos en anteriores mensajes, fue no solo de asombro a ver a sus espaldas al ejército de Faraón, sino de mucho miedo. O sea, les ganó el temor inmediatamente. Y ese miedo los hizo reaccionar. Entonces clamaron a Jehová, dice el versículo 11, si se acuerdan, ¿no? Pero lo hicieron sin fe en lo que Dios podía hacer. Ya lo explicamos eso en un anterior mensaje, ¿no? Una cosa es, Señor, auxilio, por reacción. Pero el que yo haya gritado, Señor, ayúdame, no significa que yo tenga una relación con Él, que cree en lo que va a hacer Dios, que tenga fe. No necesariamente significa eso, ¿no? Israel dejó ver también en esa reacción, Israel dejó ver su propio carácter, ¿no? Pero paralelamente también dejó ver su carácter Moisés, ¿no?
Y al ver el carácter de la nación de Israel, miren cómo reacciona en el versículo 11, reacciona de manera sarcástica dirigiéndose a Moisés. Y ellos sabían que hablando con Moisés, ese mensaje le estaba llegando directamente a Dios, lo sabían. Pero miren los términos con sarcasmo en que se dirigen en el versículo 11 y le dicen a Moisés, reaccionando, Israel dice, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Porque mejor nos fuera servir a los egipcios. O sea, fíjese, son términos sarcásticos para con Moisés y para con Dios. Pero, y esta es la verdad, ¿no? Fíjense, estamos diciendo que está mostrando su carácter, pero es el miedo en el que están y es el miedo que ha distorsionado los recuerdos de los israelitas. Repito, es el miedo que están pasando en ese, que están experimentando en ese momento, y el miedo ha distorsionado sus recuerdos de su tiempo en Egipto. Solo resumo, y creo que usted sabe esto, la vida en Egipto no había sido fácil para ninguno de los israelitas. De hecho, que su esclavitud fue una esclavitud cruel, y no solo cruel, sino degradante para ellos como seres humanos. Frente a esa crisis, y luego ser libertados y ahora encontrarse en una nueva crisis, pero con Dios de su lado, de una manera clarísima y evidente, pero ellos están evocando en su mente el pasado, no como fue, sino como ellos hubieran querido que sea. Recuerda que mucho más adelante, después ellos mismos le dicen, ay, cómo extrañamos la comida, ¿no? Cómo extrañamos las ollas donde nos daban, y uno cuando lee eso, uno se imagina, oye, ¿estos tenían buffet o qué, no? O sea, da la impresión que estaban bien alimentados, que les daban lo mejor y disfrutaban, ¿no? Pero no, era una alimentación miserable, degradante, una esclavitud cruel. Entonces, su miedo, nuestros miedos, hermanos, hace que distorsionemos nuestros recuerdos. Y cuando hablamos de recuerdos y lo relacionamos eso con promesas de Dios, palabra del Señor, que eso va siempre almacenado en nuestros propios recuerdos, se pueden distorsionar. Es por eso que en un momento extremo de crisis creo que se entra a un asunto de olvido de Dios o de malinterpretar silencios, acciones, voluntad permisiva de Dios, lo malinterpretamos. El miedo distorsiona nuestros recuerdos, no lo olviden. Entonces, ¿qué hago con mis miedos, pastor? Hay que aprender a manejar los miedos. Una cosa es sentirlo, no negarlo, pero otra cosa es manejarlo. Dios nos ha dado un espíritu, no de cobardía, sino de poder y de dominio propio, ¿se acuerdan? Entonces, eso significa que sí podemos dominar nuestros miedos, sí podemos controlar. No podremos evitar que vengan sobre nosotros. Hoy en la mañana recibimos una noticia bien triste para mi esposa y para mí. Otro hermano en la fe de otra congregación que hoy en la madrugada partió a la presencia del Señor y nos fue chocante, ¿no? Otra noticia de este tipo. Y es indudablemente, como a todos nosotros nos pasa, ¿no? Cuando estamos mucho más cerca, ¿no? Son los miedos, los temores que sobrevienen. Es inevitable que pueda venir sobre nuestro corazón. Es inevitable, hermanos. Pero otra cosa es que nosotros le dejemos avanzar, que le dejemos avanzar. Solemos oír a algunas personas, y de hecho, fíjese cómo se distorsiona esto, y creo que más de uno puede haber tenido esta experiencia. Solemos oír de algunas personas que han entregado su vida a Jesucristo hace mucho tiempo atrás y que enfrentan algunos problemas desalentantes, por cierto, en su naciente fe o en su avanzada fe, pero empiezan a culpar a Dios de sus desgracias, de pronto empiezan a culpar a Dios, y de pronto dicen esta frase, sin Cristo antes me iba mejor. ¿Has escuchado esa frase? Sin Cristo antes me iba mejor. ¿Cómo vas a decir que sin Cristo antes la vida te iba mejor? Si nuestra vida era de enemigos de Dios, nuestra vida era sumamente miserable, hermano, sin Cristo. Miserable. Los miedos, enfrentar las crisis que tenemos por delante, nos hacen distorsionar los recuerdos, distorsionar la presencia de Dios, distorsionar sus promesas, distorsionar su obra. Pero al mismo tiempo, es por los miedos, es una manera de evadir la realidad de la crisis. Porque hay una autodefensa. El mecanismo de nuestro cerebro es sorprendente, hermanos. Puede crear
mecanismos para evadir la realidad. ¿No? Tengo un problema, no sé cuántos tengan ese problema, un problema muy fuerte, no quieren enfrentarlo. ¿Qué hacen? Se van a dormir. Están evadiendo la realidad de esta crisis, no la quieren enfrentar. Entonces quieren desconectarse de la realidad durmiendo. Otros lo hacen comiendo, otros metiéndose en drogas, otros. Hay un sinfín de maneras que en automático el organismo puede echar mano para evadir la realidad de la crisis. Esta es una de ellas, ¿no? Para evadir, confrontar el miedo y no saber cómo manejarlo. Entonces, damos oídos a esas distorsiones. No conozco cristianos, hermanos, escúchenme, no conozco cristianos que no les resulte difícil aceptar, aprender la siguiente lección. ¿Cuál lección? Pertenecer a Dios no nos excluye de los sufrimientos en esta tierra, hermanos. Ser de Cristo no nos exime del dolor, de las crisis, del sufrimiento, ni de la muerte, ni de la enfermedad. A todos nos llega por igual, hermanos. Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, no lo olviden. Entonces, cuando nos encontremos o cuando nos encontramos entre la espada y la pared, como decimos, en medio de nuestras crisis, nuestro corazón queda expuesto, hermanos. Nuestro carácter se evidencia. Y nuestra mayor tentación es hallar una salida, como le decía hace un instante, para que una salida que nos parezca a nosotros, nos dé la impresión que es más fácil esta puerta de salida para alejarnos de nuestro problema, para alejarnos de nuestra crisis, para alejarnos de lo que estemos pasando. Es decir, buscamos evitarlo. Escuchen, a menudo esa salida facilista, escuche con cuidado por favor y anótelo, a menudo esa salida facilista para no enfrentar nuestras crisis que tenemos por delante son susurradas por Satanás a nuestros oídos. ¿Por qué? Porque él desea que pequemos y que no confiemos en el Señor. El solo hecho de no confiar en el Señor ya es pecado. Y eso es precisamente lo que busca Satanás, que no confiemos en el Señor. Ya en un mensaje anterior dije, por eso su territorio favorito no nos pega un manazo y nos empuja hacia el área del temor, sino con pequeños empujones nos va aproximando hacia el temor hasta que nos desbarrancamos hacia el temor, ya nos tiene, porque empezamos a tener miedo y ya no hay confianza en el Señor. Ese es el propósito de Satanás. Voy a usar esta expresión que la estamos estudiando acá, el faraón de nuestras almas, ya no el faraón de Egipto, no, sino el faraón de nuestras almas, Satanás, ofrece una salida en la cual siempre va a estar escondida una trampa para nuestro mal. Siempre, hermanos. Mis hermanos, existen muchas atractivas vías de escape, pero por favor recuérdenlos, pero son mortales, no nos conviene. Es posible que creamos que podemos evadir nuestros problemas o nuestras crisis o nuestras dificultades optando por caminos fáciles, por atajos sencillos. Nunca tomemos esos atajos. En lugar de confiar en el Señor, a veces escoge el atajo. Por ejemplo, hacer trampa en un examen, ¿no? Falsificar un diploma o certificado universitario, falsear una hoja de vida, firmar un cheque bancario falsamente, ¿no? Son medios posibles para escapar. No estoy entendiendo, pastor. Ya, te doy un ejemplo más claro. Una pareja de novios puede decidir convivir antes de casarse. ¿Por qué? Porque han pensado y dicen, bueno, claro, todavía no estamos casados, pero vamos a tomarnos un tiempo para ahorrar dinero. Entonces, es más económico, llegan a su conclusión esta pareja, es más económico pagar un solo departamento, rentar un departamento y pagar un solo alquiler que estar viviendo en 2 departamentos y estar gastando doble alquiler. Entonces, vamos a vivir juntos y así podemos ahorrar. Esa es una reacción ante las dificultades económicas que están enfrentando. No quieren enfrentar con la verdad esa realidad económica. Entonces, un escape es entrar en pecado. Una mujer puede optar por el aborto. Poniendo un segundo ejemplo, una mujer puede optar por el aborto para huir simplemente de la dificultad de criar sola un hijo. Ese es todo un desafío para una mujer. Entonces, escoge el atajo sencillo para evitar asumir esta responsabilidad
que le resulta crítica solamente pensar en ella, estoy sola y con mi hijo, no sé qué va a hacer, el aborto. ¿Me están entendiendo ahora? Le he puesto dos ejemplos bien crudos para que vean cómo existen muchas atractivas vías de escape, pero que son mortales, que no nos convienen. Pero ¿qué hacemos? Bueno, Israel estaba en esa situación, solamente tenía el mar por delante, los egipcios a sus espaldas. ¿Qué les quedaba? Dije un mensaje anterior. Lo único que podían hacer es confiar en el Señor. Hay que confiar en el Señor. Satanás quiere robarnos esa confianza, no lo olviden. Esa fue la reacción de Faraón y esa fue la reacción de la nación de Israel. ¿Cuál fue la reacción de Moisés a esta crisis? Porque estamos hablando de una misma crisis. ¿Cuál fue la reacción de Moisés a esta crisis? Miren, lo voy a decir de esta manera. Si el hecho de estar entre la espada y la pared, como decíamos, ¿no? Es decir, en medio de una crisis, revela nuestro carácter, ¿no? Entonces podemos decir que Moisés pasó ese examen con una nota aprobatoria altísima. Es verdad que tenía pocas opciones, Moisés no tenía muchísimas, ¿no? Pero él eligió esas pocas opciones, las eligió correctamente. ¿Cuáles fueron esas opciones de Moisés? Número uno, si las quieren notar, él oró. O sea, vio la oración como un recurso poderoso para someterse a Dios, ¿no? Él oró en lugar de entrar en pánico. Esa es la otra opción. Ese es el atajo. Entrar en pánico, ¿no? Prefirió orar. Y la oración le trajo también, le ayudó a depender del Señor y le trajo paz eso, su corazón. En segundo lugar, prefirió obedecerle a Dios. O sea, tuvo que tomar esa decisión. Son decisiones. Decido orar en vez de entrar en pánico. Decido obedecerle a Dios y no escuchar al pueblo y complacer lo que el pueblo estaba diciendo, opinando o exigiendo o presionando. ¿No? No. Le escucho a Dios y le obedezco a Él. En tercer lugar, Moisés recordó la lección aprendida durante el conflicto que tuvo con Faraón, que estaba fresco eso en su memoria, cuando las 10 plagas, ¿no? ¿Cuál fue esa gran lección que aprendió Moisés? Fue esta, que las situaciones que están fuera de nuestro control siempre van a permanecer firmes bajo el control de Dios. Las situaciones que están fuera de nuestro control siempre van a permanecer firmes bajo el control de Dios. Por eso es mejor confiar en Él. Entonces, con estas decisiones tomadas, Moisés enfrentó esta crisis. Y estaba Moisés y su pueblo, ¿no? Dijimos anteriormente, estaban atrapados, todos estaban juntos en esa misma playa, entre el mar, las montañas y el ejército más poderoso en ese momento, que eran los egipcios. Entonces, si su reacción hubiera sido como la de cualquier hombre, me refiero a la de Moisés, si él hubiera reaccionado como cualquier ser humano, entonces Moisés habría preparado una excusa para transarla con el faraón. Entonces, al verse entrampados y no queda otra, antes que muera todo el pueblo, ok, él iba acompañado de alguien, iba y pedía a Faraón, vamos a conversar a Faraón, y le hubiera planteado, hubiera negociado, en otras palabras, una paz con él y un retorno a Egipto sin ejecuciones, ¿no? Y incluso le hubiera prometido a Faraón, ya, tú nos perdonas la vida y regresamos, todos vamos a ser tus esclavos el resto de nuestra vida. Si hubiera obrado como cualquier hombre, pero Moisés, hermanos, no era cualquier hombre. También pudo haber renunciado a seguir siendo el líder de Dios y guía de la nación de Israel. No, hasta aquí llegué, esto está siendo muy difícil. Y no sé escaparse. Pero pudo haberse fugado solo, en realidad. Al fin, él conocía, mire, yo le dije anteriormente, Moisés conocía todos esos territorios, si nos situamos geográficamente. Donde estaban ellos, todo eso era dominio egipcio. Toda la península sinaítica era dominio egipcio. Y Moisés como príncipe la conocía como la palma de su mano. Conocía todos los caminos, todo hacia dónde conducía cada uno de los principales caminos. Él podía haberse escapado, pero no lo hizo. No lo hizo. Y esto muestra las reacciones de Moisés. Miren, no mirando, él estaba frente al Mar Rojo, pero él no miró el Mar Rojo y empezó a pensar cómo tenemos que cruzarlo, si a nado, en bote, etcétera, etcétera, ver posibilidades. No, yo no creo que cruzó eso por la mente de Moisés, para nada. Tampoco miró a los egipcios que estaban a sus espaldas, pensando cómo podía negociar una salida con ellos, transar un momento de paz con ellos. Tampoco se le cruzó por la mente.
sino que la reacción de Moisés fue mirar hacia arriba. No miró al Mar Rojo que tenía al frente, no miró a sus espaldas, miró hacia arriba. Y aunque parecería esta frase muy trillada de repente, o que le escuché muchas veces, creo que necesita notarla en su mente y en su corazón. Mirar hacia arriba, hermanos. Mirar hacia Dios. Al Padre de luces, de donde proviene toda buena dádiva y todo don perfecto. Ahí deben estar puestos nuestros ojos. Igualmente tenemos que hacer en los momentos críticos también nosotros. No ver en la crisis que tenemos por delante, no ver las posibilidades que podamos tener en las espaldas, no ver nuestros costados donde no veo salida, pero alguien por ahí me sugiere un atajo. No, es mirando hacia arriba donde podemos encontrar nuestra respuesta. No importa, hermanos, no importa cuán altos sean los muros o lo profundo de nuestros abismos, siempre, siempre podemos mirar hacia arriba, hacia quien todo lo sabe, a quien todo lo puede y lo puede controlar con buenos resultados. Observa la estrategia seguida por Moisés y esta estrategia tal vez, observándola, nos ayude a aprender algo valioso para nuestras propias vidas. ¿Cuál fue la estrategia de Moisés en esta reacción? Número, en primer lugar, él recordó las promesas de Dios en el pasado. Esta secuencia es tremenda, por favor. No solo la note, sino compréndela bien. Él recordó primeramente las promesas de Dios en el pasado. Recordemos que Moisés pasó 40 años en la tierra de Madián, ¿no? Cuando fuga de Egipto, se va a la tierra de Madián. La tierra de Madián quedaba en plena, hacia el sur de la península sinaítica. Hacia el otro lado del Mar Rojo, en otras palabras. Entonces, todo ese lado estaba bajo dominio egipcio. Entonces, él conocía muy bien estos territorios, entonces se dirigió a tierras de Madián cuando huyó. Pero allí, recuerda, que formó familia. Allí tuvo su encuentro con Dios en esos territorios. Entonces, Moisés tuvo bastantes años, estamos hablando de 40 años ahí, ¿no? Toda una vida, alguien diría. ¿Para qué? Tuvo 40 años para reflexionar en la tremenda realidad del Dios de Israel, en la historia de esta nación escogida por Dios y esclavizada en Egipto. 40 años para pensar y reflexionar, pero no solamente para pensar y reflexionar, sino para conversarlo con su suegro, con sus cuñadas, con los de la casa de su suegro Jetro. ¿Por qué? Porque su suegro Jetro era descendiente directo de Abraham. Los madianitas, y esta vista espero que le ayude a entender esto así rápidamente, ¿de dónde provenían los madianitas? Los madianitas provenían del último de los hijos que tuvo Abraham con Cetura. Abraham, después de que falleció Sara, se casó con una mujer llamada Cetura y con ella tuvo 6 hijos. El último de esos hijos fue Madián. Los madianitas provienen de este Madián. De este hijo proviene Jetro, el suegro de Moisés. Entonces, es directo descendiente de Abraham. Entonces, usted sabe, siendo descendiente de Abraham, su historia y su genealogía era muy importante para ellos en estos tiempos y la retransmitían moralmente. Así que Moisés pudo tener mayores detalles, no solo de la genealogía de Jetro, sino de las promesas de Dios que la iban traspasando de manera oral. Entonces pudo tener mayor ilustración, aparte de lo que él ya sabía de la nación de Israel, y de las promesas que le había hecho Dios a Abraham. Entonces, él tuvo que haber recordado la promesa que Dios le dio a Abraham, aquella promesa que la tenemos nosotros registrada en Génesis capítulo 15, versículo 13. Génesis capítulo 15, versículo 13, si tiene ahí su Biblia, Dios le dice a Abraham, ¿no? Debes ciertamente saber que tu semilla será peregrina en una tierra que no es de ellos, y les servirán y los afligirán 400 años. Miren, Dios le anticipó todo esto a Abraham. Y luego, en el versículo siguiente, seguimos en Génesis 15, versículo 14, le mostró el Señor que, pero Dios se acordaría de ellos y los sacaría de esta tierra y los regresaría a Canaán. Verso 14 de Génesis 15 le dijo, mas también a la nación a la cual servirá juzgaré yo
y después de esto saldrán con gran riqueza. Después de esto, de esos 400 años de esclavitud, se está refiriendo el Señor, saldrán con gran riqueza. Entonces, imagina usted a Moisés. Imagínese ahí a Moisés frente al Mar Rojo, recordando todas estas promesas de Dios a su pueblo. Y no solamente recordando, sino sabiendo que él estaba experimentando con la nación de Israel que estaba a sus espaldas, estaba experimentando lo que Dios había prometido, los había sacado de la tierra de esclavitud. Estaban ahí aparentemente entrampados, pero habían salido tal como Dios lo había prometido. Eso lo animó muchísimo a mirar a Moisés por encima del problema en que se hallaba. Y eso es lo que debemos hacer nosotros. Y saber que si Dios lo había guardado por 400 años a esta nación, si Dios había cumplido eso para llevarlos a una mejor tierra, entonces también se supone los guardaría en ese momento en el que estaban, porque la meta del Señor era llevarlos a la tierra prometida. Entonces Moisés saca sus conclusiones rápidamente. Acá no morimos ninguno. No sé cómo, pero Dios va a darnos un camino y vamos a seguir hacia la tierra prometida. Mis hermanos, necesitamos recordar las promesas que el Señor Todopoderoso nos ha hecho. Recuerde usted las promesas poderosas que Dios le ha hecho tiempo atrás, en el pasado. Quiero recordarle, no han caducado. Dios no se ha olvidado de lo que le prometió. Las va a cumplir, hermanos, las va a cumplir. Que eso lo siga sosteniendo, que siga sosteniendo en su Biblia. No sé cuántos de ustedes, terminó este mensaje, tendrán que volver a buscar en su Biblia. De repente está con otra Biblia, tendrá que buscar la más antigua. Volver a buscar porque marcó. Algunos quizás hasta pusieron fecha cuando recibieron esa promesa. Quizá va a tener que hacer eso para volver a recordar esas promesas del Señor y volverse a darse cuenta que esas promesas no tienen caducación. Dios no las ha olvidado o se ha olvidado, no, las va a cumplir, las va terminando cumpliéndolas en su vida. Recuerde eso. Moisés se animó pensando en esas promesas en el pasado, pero no solamente eso, en segundo lugar, él recordó también las promesas que Dios le estaba haciendo en su presente. A Moisés le animó a seguir adelante, basándose no solo en el recuerdo de promesas que Dios había hecho a la nación de Israel, sino a las promesas que estaba recibiendo en esos momentos. Y quiero que llevemos un rápido análisis de estas promesas que Dios le hizo a Moisés aquí en Éxodo capítulo 14, a partir del versículo 13 hasta el versículo 15 y agregar un versículo más, versículo 18, que lo tiene usted ahí en la pantalla, ¿no? Y es interesante esta porción porque nos permite ver las promesas de Dios. Se la muestro para mostrarle las promesas de Dios en la columna de la derecha. En el verso 13, por ejemplo, dijo el Señor, y Moisés dijo a su pueblo, no temáis, estad firmes, ved la salvación que Jehová hará hoy. ¿Por qué les dijo eso? Porque Dios lo había prometido. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Dios les prometió que los salvaría de sus enemigos. Y lo hizo, hermanos. Fue una promesa cumplida. Luego, versículo 14, Jehová peleará por vosotros. Dios asumió su defensa. Les prometió que él iba a luchar por ellos. Y vosotros estaréis tranquilos. Les prometió que iban a tener paz. Verso 15, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Dios abriría el mar, claro, le da la orden. Moisés es el instrumento suyo para ejecutar lo que tiene en mente el Señor. Pero cuando le dice que lo haga, eso fue por una promesa de parte del Señor. Y por último, el versículo 18, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Al final Dios se glorificaría. O sea, fueron promesas muy claras. Imagínense a Moisés haciendo un repaso de todo lo que Dios le fue diciendo. A cualquiera le insufla eso, no solo aliento, sino fortaleza y continuar hacia adelante. En resumidas cuentas, mis hermanos, los israelitas nunca más, como Dios les dijo, verían a Faraón ni a sus guardias crueles lastimándolos, ni el látigo sobre sus espaldas volvería a ser percibido. Israel nunca más se sentiría desamparado sin que nadie los defendiera. Israel dejaría de soñar con una paz para sus almas que no habían tenido hasta ese momento por 4 generaciones, porque ahora era una realidad. Dios les estaba prometiendo que estarían tranquilos. Si nos damos cuenta, hermanos, cuando la situación parecía imposible,
Dios estaba presente, transformando lo imposible en posible y dándole así esperanza a su nación. Estamos viviendo un tiempo imposible, hermanos. Pero esta situación no es nada para el Señor. Saber y tener en claro en nuestra mente que Dios puede hacer cosas, puede cambiar estos imposibles en cosas posibles, me da esperanza. Espero que usted también. Espero que usted también. Moisés aplicó entonces, si usted se da cuenta, la 9ª ley para cruzar el Mar Rojo. Hacer lo que es posible, lo que estaba en sus manos, y dejar a Dios lo imposible. ¿Qué era lo imposible para Israel para darnos cuenta de la ejecución de esta ley en ellos? ¿Qué era posible para Israel? Lo que era posible para Israel era cruzar el Mar Rojo, moverse, coger sus cosas, sus familias y empezar a caminar y entrar por el hecho que Dios había abierto y cruzar el Mar Rojo. Eso era posible para ellos. Dios los iba a cargar y los iba a llevar a la otra orilla. Ellos tenían que caminar. Eso era lo posible para ellos. ¿Qué era posible para Moisés? Levantar su vara, como Dios le dijo, frente al Mar Rojo. Eso sí podía hacer Moisés. Dios no iba a venir, le iba a levantar el brazo para que levantara. No, eso lo podía hacer Moisés. Lo imposible para Moisés y para la nación de Israel era abrir el Mar Rojo en dos. Lo imposible para Moisés y la nación de Israel era frenar al tremendo y peligroso ejército egipcio a sus espaldas. Lo imposible para ellos era cuidar 2 millones de personas. De eso se hizo cargo el Señor nuestro Dios. De eso se hizo cargo Dios, el Señor nuestro Dios. Y si se hizo cargo de ellos en ese tiempo, igual, ¿acaso no se va a poder hacer cargo de nosotros en estos tiempos, hermanos míos? Por supuesto que sí. Mire, en ese instante no era el momento de correr para Israel, no era el momento de luchar, no era el momento de llorar o de gritar o de clamar aterrorizados para pedir ayuda a quién sabe a dónde. No, no era el momento de hacer eso, era el momento y la hora de Dios. Era el momento y el tiempo de Dios. No era el tiempo de ellos, era el tiempo de Dios, de glorificarse. Dios los había llevado a ese lugar crítico para que lo conocieran a Dios. Y era la responsabilidad del Señor sacarlos de ese lugar imposible. Y eso nos muestra que Dios nunca los iba a abandonar. Era su pueblo. Y sigue siendo su pueblo. Mis hermanos, en la vida, hablando de nosotros, en la vida existen un sinnúmero de acechos, grandes problemas, grandes crisis, grandes dolores, grandes aflicciones, grandes enfermedades. Usted y yo lo sabemos. Y hay algunas dificultades inmensas durante las que no podemos hacer absolutamente nada. ¿Me escuchó? No por más afligirse se van a solucionar. Hay momentos, hay dificultades tan grandes y tan inmensas donde no podemos hacer nosotros absolutamente nada, excepto mirar hacia arriba. Y ya saben lo que significa mirar hacia arriba. Entonces, esta fue la reacción de Moisés. Entendió bien esta 9ª ley, ¿no? Hago lo que esté a mi alcance. Lo demás, lo imposible, se lo dejo a Dios. Y confío en que Dios iba a actuar, y así fue. Pero ahí usted ve la tercera parte de este mensaje, la reacción de Dios. Seguimos en este contexto de una misma crisis. Esta es la reacción de Dios. Observe usted, ¿qué hizo Dios? ¿Cómo reaccionó Dios en respuesta a la fe de Moisés? Y digo en función a la fe de Moisés porque al parecer fue el único que le creyó a Dios. Al pueblo no le quedó otra que seguirlo a Moisés. Al pueblo no le quedó otra que gritar asustado, pidiendo ayuda al Señor, pero no porque creyeran en el Señor. Quien ejerció fe, la fe del justo puede mucho, dice la Escritura. Quien ejerció fe ahí fue Moisés. Quien sobrepujó en fe fue Moisés. Mire lo que hizo, en primer lugar. Mire la reacción de Dios a la fe de Moisés, en primer lugar. 3 cosas hizo el Señor. Número 1, confundió al enemigo. Confundió al enemigo. Los ejércitos egipcios corrieron a prisa hacia el camino que Dios abrió en el Mar Rojo, que cuando la nube que estaba frenando su pase se retiró. Entonces ellos dijeron, esta es la nuestra, y corrieron apresurados pensando que podían alcanzar a lo de Israel fácilmente. ¿Por qué pensaron que podían alcanzarlo fácilmente? Porque estaban en condiciones de hacerlo. Ellos tenían carros, ellos eran soldados,
entrenados, podían correr mucho más rápido, movilizarse mucho más rápido, caballos poderosos, etcétera, etcétera. Todo estaba de su lado, en ese sentido. Entonces, por eso pensaron que podían alcanzarlo fácilmente a los de Israel. Al fin y al cabo, ellos se sabían en ventaja por lo que tenían, por sus recursos. Pero escúcheme, todos los cálculos de Faraón y de ellos fracasaron. Todos sus cálculos fallaron. Fueron como si nada delante de Dios. Fíjese, te voy a llevar a un salmo interesantísimo, el Salmo 77, y yo estaba así como que maravillado comentándole a mi esposa de mi, entre comillas, descubrimiento, y le decía, mira lo que dice en este salmo, Salmo 77, versículo 16 hacia adelante. Dice el salmista, evidentemente recordando este momento, pero da detalles de lo que hizo Dios en el momento que cruzó el Mar Rojo, la nación de Israel. Dice, verso 16, te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. O sea, las aguas obedecen pues al Señor. Los abismos también se estremecieron cuando se abrieron en dos. Verso 17, las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. Eso es interesante. Verso 18, la voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra. Verso 19, en el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Hermanos, esta es una revelación extraordinaria que nos da algunos detalles de ese momento en que los ejércitos de Faraón creyeron que iban a alcanzar a la nación de Israel, por lo que leemos en este salmo. Si usted se da cuenta, cuando los ejércitos egipcios entraron por el camino abierto por Dios, Dios mandó, de acuerdo a este salmo, Dios mandó una tormenta con rayos, lluvia, truenos y un terremoto. O sea, no es que solo se abrieron, ya la nación Israel estaba llegando al final, ¡pum!, arrancaron los egipcios y todo estaba limpio. No, de acuerdo a este salmo, Dios mandó tormenta, rayos, lluvia, truenos y un sismo muy fuerte. Con esa lluvia tan fuerte, hermanos, el camino que enfatiza por 3 veces en el capítulo 14, que el camino que Dios abrió estaba seco, en seco cruzaron, ¿no? Ese camino empezó a enlodarse por la fuerte lluvia. Entonces, ese camino empezó a hacerse complicado para el avance de los carros de Faraón y de los mismos soldados. Empezaron a atascarse y eso fue frenando su avance. A esto súmele la confusión que les provocó a los mismos soldados el hecho de que tronaran los cielos y hubiera rayos y relámpagos y un gran cisma. O sea, dígame, a cualquiera confunde eso. Hay cosas imposibles, mis hermanos. Hay cosas imposibles que están sucediendo aquí, por estos textos que estamos viendo, que no las puede ni producir ni programar el ser humano. ¿Cómo podría haber programado esto Moisés o alguien, ¿no?, que ocurriera justo en estos momentos y bajo esas condiciones? Eso es imposible, hermanos. Este imposible lo estaba llevando a cabo solamente Dios. Y no suficientemente con eso, leemos en Éxodo capítulo 14, versículo 24 y 25, otra cosa sorprendente también. Dice que aconteció a la vigilia de la mañana, eso es entre las 3 y las 6 de la mañana, que dice que miren las acciones de Dios. Si quiere usted, subraye las acciones de Dios. Dice, Jehová miró, subraye ese miró. Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y, subraye, trastornó el campamento de los egipcios. Verso 25, y subraya esa palabra, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó, nuevamente dice, gravemente. ¿Cómo es posible que sucedieran esas cosas, hermanos? Le vuelvo a leer el versículo 25, ¿no? Quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. ¿Sabe qué significa eso? En otras traducciones se le dice que el Señor descompuso sus ruedas de modo que apenas podían avanzar. O sea, no pudieron avanzar como ellos creyeron. No, veloces, nosotros nuestros carros y caballos son veloces, los alcanzamos en un 2x3. No, truenos, rayos, lluvia, se puso lodoso todo el camino, no pudieron avanzar. A las justas llegaron hasta mitad del camino, dice la Escritura, ¿no? A las justas llegaron a mitad del camino.
Entonces dice, los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Tarde se dieron cuenta a quién estaban enfrentando, mis hermanos. Tarde se dieron cuenta que sus dioses eran nada delante del Señor. Tarde, hermanos. Pero fíjese lo que hizo el Señor, lo que le está detallando en estos textos bíblicos, este salvo y esta parte de Éxodo. Primero confundió al enemigo. Esto dice que los confundió por completo. Se hubo un caos, no pudieron avanzar como ellos creyeron. Lo segundo que hizo el Señor, destruyó al enemigo. Destruyó al enemigo. Antes que los egipcios pudieran regresar de donde partieron, el mar se abalanzó sobre ellos. Eso debe haber sido terrible, hermanos. Y me cuesta imaginar esa imagen, ¿no? Los muros de las aguas los aplastaron. Usted sabe, el peso del agua es terrible. Entonces, cuando se vinieron abajo, es como si Dios hubiese estado así, sosteniendo las aguas, y de pronto deja de hacer esto y las aguas se abalanzaron. Ni un soldado sobrevivió. Los cadáveres de muchos de ellos flotaron por la ribera. Mientras tanto, el pueblo de Israel estaba a salvo en tierra seca, en la otra orilla. La pregunta es, mis hermanos, ¿por qué Dios hizo esto? Necesitamos tener una respuesta clara para no ver como algunos, este Dios es malo, es un Dios cruel. No, hermanos, hay que entender todo el contexto, ¿no es cierto? ¿Por qué Dios hizo esto? La respuesta la encontramos en el Salmo 106. Salmo 106, versículo 8 y 9, dice el salmista. No obstante, dice, los salvó por amor de su nombre. Esa es la razón. Los amó por amor de su nombre para manifestar su poder. Esa es una segunda razón. Para manifestar su poder. Recuerden que Faraón no creía en el poder de Dios. 10 plagas, nada, seguía sin creer en el poder de Dios. Para manifestar su poder. Reprendió al mar rojo y se secó y los condujo por las profundidades como por un desierto a su pueblo, ¿no? En aquellas turbulentas horas, mis hermanos, de confusión y de angustia, finalmente, usted se da cuenta, los egipcios supieron que Jehová era Dios verdadero y único. Lástima que llegaron a esa conclusión demasiado tarde como para que fuera beneficioso para ellos. Tarde reconocieron esto. Pero el punto es este, mis queridos hermanos, esto es lo que tenemos que tener en claro, que Dios recibió gloria humillando a los dioses egipcios. Dios recibió gloria y delante de alguien que se consideraba semidios, ¿no? Como el faraón. Dios recibió gloria humillando a sus dioses y mostrando que Él no tiene rivales, que Él es único Dios, que Él es único Dios. Pero también lo hizo, porque estamos respondiendo a la pregunta, ¿por qué hizo esto Dios? Lo hizo para que el pueblo de Israel pudiera entonar un cántico nuevo. Porque escuche, no hay cántico más hermoso que el de la liberación. No hay canto más bello que el de la libertad. Y no solo ellos lo entonaron aquel día, porque Génesis o Éxodo capítulo 15 encontramos ahí el gran cántico que levantaron ellos, pero no solamente ellos fueron los que entonaron este cántico en aquel día, sino, escuche esto por favor con cuidado, todos nosotros, todos los redimidos por Cristo Jesús, en el cielo un día entonaremos el cántico de Moisés y del Cordero de Dios. Eso nos muestra Apocalipsis, capítulo 15. Si leen un momento conmigo esos textos que son preciosos, Apocalipsis, capítulo 15, versículo 3 y 4, este es el cántico de los redimidos. Dice, y cantan el cántico de Moisés y siervo de Dios y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Ese es el cántico de los redimidos, hermanos queridos. Fíjese, esto es lo que hizo Dios, ¿no? Confundió a los enemigos y exterminó a los enemigos de Israel. ¿Para qué? Para glorificarse y para darle un cántico nuevo a Israel en su libertad. Con todo esto, mis hermanos, ¿qué significado tiene toda esta narrativa para nosotros el día de hoy? Porque tenemos que extraer lo más que podamos esta novena regla para nosotros. ¿Qué aprendemos para nosotros hoy? El Dios que no cambia, el Dios que
que es capaz de tender un puente, mis hermanos, entre las experiencias de Israel y la iglesia del día de hoy. Él quiere que aprendamos lo siguiente, hermanos. Estas son las lecciones a aprender en esta mañana con esta novena ley. Número 1, Dios nos lleva a experiencias muy difíciles. Dios siempre nos va a llevar a experiencias muy difíciles. ¿Por qué? Porque necesitamos madurar en la fe. Hasta aquí ya hemos comprendido que fue Dios quien llevó a Israel a esta experiencia angustiosa. Esta fue la voluntad de Dios. Dios los llevó a ese lugar, en esa playa. Entonces, esta es la lección para nosotros, mis hermanos. Anótela. Las dificultades de la vida no significan que estemos fuera de la voluntad de Dios. Las crisis que estemos enfrentando no significa que estemos fuera de la voluntad de Dios. Le pongo un ejemplo. Una joven aceptó un trabajo que le estaban ofreciendo, convencida de que Dios la había guiado hasta ese trabajo porque había estado orando por un trabajo, orando, y Dios le abrió la puerta de ese trabajo. Entonces le dijo a su pastor, le dijo, ya, Dios me abrió la puerta, Dios me ha dado este trabajo, y entró a trabajar muy contenta esa empresa. Sin embargo, 3, 4 meses después, al descubrir ella que los dueños de la empresa esperaban que ella hiciera las cosas de manera deshonesta, que trabajara deshonestamente, entonces ella empezó a dudar y empezó a preguntarse y se decía, ¿cómo pudo Dios guiarme hasta aquí? No, Dios no me ha guiado hasta aquí. Esto no es de Dios. ¿Cómo Él me va a guiar a este lugar totalmente deshonesto y que me presione para que yo actúe deshonestamente? Claro, lo que ella no comprendía, mis hermanos, lo que ella no comprendía era que Dios sí le había abierto puertas para ese trabajo, sí le había guiado ese trabajo y permitió que sucedieran todo aquello que ella estaba experimentando. ¿Para qué? Para probarle en su fe, para probarle en sus convicciones, para probarle en su santidad, para probarle en su vocación, si era cierto que era por Cristo o no. Las dificultades y las crisis no significan necesariamente que, como decía hace un instante, estemos fuera de la voluntad de Dios. Algunas crisis, algunos problemas, Dios las permite justamente para probar nuestra fe. Cuando fueron arrojados al horno ardiente, los 3 amigos de Daniel, ellos pudieron, cuando estaban siendo arrojados, ay Señor, ¿en qué hemos pecado, no? ¿En qué hemos pecado? Que hemos caído fuera de tu gracia, estamos fuera de tu voluntad y seguro por eso nos estás castigando. No pensaron en eso. Daniel tampoco, ¿no? Con los leones ahí frente en ese foso diciendo, wow, caí en la gracia del Señor, estoy fuera de la voluntad del Señor. No, las crisis no necesariamente, hermanos, nos muestran que estamos fuera de la voluntad de Dios, ¿no? Eh, eh, a veces, Dios, hermanos, creo que esto nos va a ayudar a entender algunas cosas que estamos pasando en estos tiempos. A veces Dios nos lleva por caminos llenos de baches, nos lleva por caminos llenos de desviaciones y barricadas. ¿Por qué? Porque quiere ver lo que hay en nuestro corazón. Quiere ver si realmente lo vamos a glorificar a Él. Podemos estar transitando estos caminos llorando y quejándonos de todo lo negativo que vamos viendo, ¿no? Pero no nos estamos dando cuenta que Dios nos ha llevado por este estrecho para, para que lo glorifiquemos a Él, para probar nuestra fe. Pero también quiere mostrarnos en esos mismos caminos difíciles, quiere mostrarnos cuán fiel es Él y cuán verdadero es para con sus hijos o para con sus hijas. Así que la angustia que nos invade a nosotros en estos momentos difíciles de sobrellevar, esa angustia solo existe en nuestras almas, no está en el corazón de Dios. O sea, Dios no está angustiado como nosotros, no, esa angustia solo la percibimos nosotros. Pero Dios está totalmente tranquilo, porque Él tiene el control de todo lo que nos está pasando. Debemos recordar que en estas experiencias difíciles de la vida, es posible, hermanos, y vuelvo a recordar esto, es posible que busquemos salidas fáciles. Es probable que escuchemos el susurro de un atajo y por acá mejor acortamos el asunto. Yo decía, desesperados algunos recurren a drogas, por ejemplo, otros recurren al alcohol, otros al placer desenfrenado, otros al sueño, otros a la comida.
Pero todas esas salidas solo llevan a desilusión del ser humano y complican más el problema en vez de solucionarlo. Toda salida pecaminosa, mis hermanos, es una trampa que nos engaña. Ya sabe usted con qué propósito, para que nosotros dejemos de confiar en el Señor. Usted y yo, todos hemos conocido personas que han decidido mal cuando se trata de escoger un camino. Después de un tiempo y agotadas esas personas de vagar en realidad por varios caminos torcidos, se confunden más tratando de hallar el camino de regreso. Porque, y se lo pongo por escrito para que no lo olvide, la intención de Satanás, mis hermanos, es conseguir que la gente esté tan metida en sus falsas rutas de escape que pierdan la esperanza. Que pierdan la esperanza. Recuerda, hermano querido, recuerda, hermana querida, que Satanás es el maestro de la confusión y la mentira, recuerda. ¿Mm? Entonces, ahí tienes en primer lugar, ¿no? Dios nos lleva a experiencias muy difíciles, sí, pero no, Él no provoca que perdamos la esperanza, más bien quiere retroalimentarla, porque Él nunca se ha retirado de nuestro lado. En segundo lugar, por eso Dios nos abre una puerta de salida siempre. Esta es una gran segunda lección que tenemos que aprender. Dios siempre abre una puerta de salida. También dijimos hace tiempo atrás que a veces no es Dios quien nos lleva a una situación difícil y compleja, sino somos nosotros mismos quienes nos metemos en los líos que luego lamentamos y no sabemos cómo arreglarlos ni cómo salir de esos entrampamientos. Pero escuche esto, pero aún en esos momentos nuestro Padre Celestial está listo para ayudarnos. ¿Así, pastor? Sí, no porque yo te lo diga, porque lo dice la palabra del Señor. 1 Corintios capítulo 10, versículo 3. Busca en tu Biblia. 1 Corintios 10, 13. Dice el apóstol Pablo, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, dice, la fidelidad de Dios. Fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. La puerta abierta de Dios. La puerta abierta de Dios. Solo para aclarar a aquellos que tengan un poco en su mente dudando, ¿cuál es esa divina salida de Dios? ¿Cuál es esa puerta de parte de Dios? Escuche, por favor, estamos hablando de puertas de Dios que nos abre. ¿Cuál es esa vía divina de salida que nos da Dios? Consiste, mis hermanos, en proporcionarnos la fortaleza para hacer lo correcto y vivir con las consecuencias. Lea bien. Consiste en proporcionarnos la fortaleza para hacer lo correcto. Ok, hice malas cosas, fracasé en esto. Ok, pero el Señor te perdonó, muy bien. ¿Y cuál es la puerta que abre para ti? Te fortalece para que ya no sigas haciendo lo incorrecto, sino para que hagas lo correcto, pero también por la mala decisión que tomaste, va a haber consecuencias, que puedas vivir con esas consecuencias. Posiblemente, mis queridos hermanos, agrego esto, posiblemente no seamos librados por esto de las situaciones difíciles, pero tengan claro esto. No vamos a ser librados de las situaciones difíciles, pero Dios nos acompaña a través de esas situaciones difíciles. Probablemente el Señor no nos promete que estaremos a salvo del fuego, solamente que no estaremos solos cuando sintamos el calor de las llamas, porque Él va a estar ahí con nosotros, ¿no? Probablemente Dios nos ahorrará o Dios nos ahogará a nuestro faraón, ¿no? O no va a impedir, mejor dicho, que el faraón de nuestras almas nos persiga, no va a impedir que el faraón de nuestras almas nos esté pisando los talones. Quizás eso no va a frenarlo el Señor, pero sí lo que va a hacer va a frustrar los intentos de llevarnos de nuevo hacia la esclavitud. Esas cosas imposibles siempre Dios las va a terminar haciendo. Así que si usted, mi hermano, mi hermana, iglesia, se encuentra en la ribera de su mar rojo en estos momentos, dése cuenta de lo siguiente. Dios puede ayudarte en tu propia dificultad, como también en la que Él ha permitido en que usted esté, porque Dios lo ha llevado a ese punto.
Ni siquiera, por favor, no olviden, ni siquiera nuestras desobediencias, propiamente hablando, ata las manos de Dios. Y le doy unos ejemplos. Fíjese, cuando Adán y Eva pecaron, Dios estuvo listo para redimirlos, ¿sí o no? Cuando David adulteró y luego se volvió un asesino, Dios estuvo dispuesto a perdonarlo, ¿sí o no? Cuando Daniel estuvo dentro de ese foso con los leones, Dios estuvo a su lado. Y cuando nosotros clamamos a Él según su palabra, en medio de nuestras crisis y problemas, sus oídos siempre van a estar atentos a nuestras oraciones porque al contrito y humillado no desprecia el Señor, ¿recuerda? Entonces siempre nos va a escuchar. Alguien dijo, mis hermanos, con toda propiedad, alguien dijo que podemos afirmar que Jesús es todo lo que necesitamos, solo cuando admitimos que Él es todo lo que tenemos. Espero que comprendes. Podemos afirmar que Jesús es todo lo que necesitamos, solo cuando admitimos que que Él es todo lo que tenemos. Si Él se vuelve el todo en tu vida, entonces tú puedes afirmar que Jesús es todo lo que necesitas, que no necesitas nada más, ¿no? Entonces, pero la última gran lección que Dios quiere que aprendamos en esta mañana es que Dios espera que le echemos nuestras cargas imposibles. Por eso existe el mandato de echar toda vuestra ansiedad sobre Él. Moisés sabía, el gran Moisés sabía que allí, frente al Mar Rojo y con los egipcios a sus espaldas, que solo podía hacer una sola cosa, creerle a Dios y creer sus promesas. Así que él tomó su vara, extendió su vara hacia el Mar Rojo y luego le pidió al pueblo que confiara en el Señor y que entrara por ese camino que Dios estaba abriendo. Moisés, mis hermanos, sabía dónde terminaba lo posible y dónde comenzaba lo imposible cuando Dios tenía que intervenir. Mis hermanos, Dios no espera, escúchenme, Dios no espera que soportemos cargas imposibles. Es decir, que nosotros llevemos toda la carga. Tenemos que identificar que no tenemos que llevarlo todo nosotros, que hay cosas que hay que dejárselas al Señor. Una joven que tenía las calificaciones demasiado bajas para ingresar a la escuela de medicina y con mucha competencia, por cierto, a su alrededor, para las vacantes que había para la escuela de medicina, afligida consulta a su líder en su iglesia y su líder le da el siguiente consejo y le dice, mira, ¿por qué no le entregas todo este asunto al Señor y le dices al Señor que estás dispuesta a ser rechazada en la escuela de medicina si esa es la voluntad de Dios? Entonces ella se queda mirándole y le responde y le dice, pero, pero no, yo tengo que pelearme y lucharme para entrar, ¿no? O sea, sí, yo creo en el Señor y todo, yo amo al Señor, todo, pero yo tengo que hacer esto, ¿no? Y luego agrega y dice, bueno, posiblemente Él no quiere que yo sea médico. Esta joven tenía una comprensión confusa sobre su responsabilidad y la responsabilidad de Dios. Y a veces nosotros estamos confundidos en eso. Le explico, ¿cuál era la responsabilidad de esta joven? La responsabilidad de esta joven era esforzarse tanto como pudiera estudiando, ¿no? Para postular a este programa. Y la responsabilidad de Dios era decidir si ella debía ingresar o no para estudiar medicina. Esa era la decisión de Dios. Esa era la responsabilidad de Dios, ¿no? Tenemos que identificar, miren, Dios a menudo no nos ayuda cuando confiamos en que podemos manejar todo nosotros mismos prescindiendo de Dios. Cuando hacemos eso, no le hacemos espacio al Señor. Piensen, hermano, mi hermana, ¿cuál será el mar rojo que usted enfrente mañana? ¿Qué faraón le estará pisando los talones el día de mañana? Usted y yo debemos darnos cuenta que Dios fue el que creó el mar rojo, que está delante suyo. Él fue el que creó a Faraón, que le pisa los talones. Sus enemigos han surgido por la voluntad de Dios, para que Él pueda mostrar su poder en nuestras vidas, para que su nombre sea glorificado y para hacer más sólida nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Mientras Moisés sostenía su vara extendida sobre el mar rojo, una vara que Moisés había poseído por 40 años, esa vara insignificante, jamás, hermanos, si pudiera pensar esa vara, si hubiera pensado en esos momentos y hablado, esa vara jamás se hubiera imaginado que algún día jugaría un papel tan importante en uno de los milagros más grandes que jamás haya ocurrido sobre este planeta Tierra.
Esa vara insignificante jamás se le hubiera ocurrido que hubiera llegado hasta tal punto de ser ese instrumento en las manos de Moisés. Pero mientras Moisés sostenía esa vara en sus manos, de pronto Moisés se dio cuenta, de pronto, al mirar la vara se dio cuenta cómo es que él sostenía esa vara insignificante. Así como él sostenía esa vara insignificante en sus manos firmemente, así Dios lo estaba sosteniendo al propio Moisés. Y espero que usted y yo nos demos cuenta de lo mismo. Moisés comprendió que el poder no estaba en esa vara, el poder no estaba en él mismo, sino el poder estaba en quien lo estaba sosteniendo a él y la vara. El poder estaba en Dios, que lo sostenía a él y a la vara. Mi hermano, mi hermana, Dios te sostiene. Dios está sosteniéndonos. El poder viene de Él. Déjame terminar porque se me fue el tiempo totalmente. Déjame terminar con una ilustración final y luego estaremos orando. En el año 1895 en Inglaterra, Andrew Murray, que fue un pastor y un gran escritor sudafricano, si usted encuentra en la web cualquier libro de Andrew Murray, léalo, bájelo y léalo. Le va a edificar un montón la vida. Un hombre profundo en la palabra y en su relación con Dios. En ese año, Andrew Murray estaba sufriendo un terrible dolor de espalda como resultado de una vieja lesión que tenía. Entonces estaba postrado. Entonces, esa mañana, su anfitriona, la que lo atendía, viene y le dice, pastor, acaba de llegar una mujer a la puerta de su casa, angustiadísima, y está preguntando si usted la puede atender para oír su problema y darle un consejo. Y don Murray estaba postrado. Entonces, él alarga la mano a su velador y toma un pequeño papel doblado, se lo entrega a su anfitriona y le dice, entrégale este consejo que acabo de escribirlo para mí mismo. Hoy en la mañana lo escribí para mí, pero entrégaselo a esta mujer. Y la mujer tomó el papel y salió. Cuando la mujer abrió el papel, este era el consejo. Preste atención, por favor, que lo escribió para él mismo, ¿no? Postrado, dijo Murray, cuando tengas problemas, primero di. Él, refiriéndose a Dios, Él me trajo hasta aquí. Es por su voluntad que me encuentro en este estrecho lugar y en esta verdad voy a descansar. Después di, Él me mantendrá aquí en su amor y me dará la fortaleza necesaria para comportarme como su hijo durante la prueba. Luego di, transformará la prueba en bendición, enseñándome las cosas que Él quiere que aprenda y obrando en mí para producir el efecto que el Señor desea. Y por último di, cuando el Señor quiera, me librará de esta situación. ¿Cómo y cuándo? Él lo sabe. Por lo tanto, di, estoy aquí por la voluntad de Dios, bajo su cuidado, siendo entrenado por Él hasta que Él quiera. Hasta que Él quiera. Mi hermano, mi hermana, no sé cuántos de los que me están escuchando en estos instantes necesiten este consejo. Y necesiten no solo el consejo, sino que necesiten transformarlo en una oración personal por lo que estás pasando. Así que yo quiero invitarte a que ores conmigo y uses este consejo en tu propio beneficio. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Recuerda, haz lo que esté en tus manos, lo que Dios te permite hacer, lo imposible, déjaselo al Señor. Ora conmigo ahí, por favor. Ora conmigo ahí. Dile así, por favor. Cuando cuando estés pensando en tu problema en este instante, dile, Señor, sé que tú me trajiste hasta aquí. Es por tu voluntad que me encuentro en este estrecho. Pero como sé que tú me has traído a este punto, Señor, voy a descansar en esta verdad que tú me sigues sosteniendo. Me mantendrás aquí por tu amor y me darás la fortaleza necesaria para comportarme como un hijo, como una hija tuya durante la prueba. Vas a transformar esta prueba en bendición. Vas a enseñarme las cosas que tú quieres que aprenda a través de esta crisis. Y vas a obrar en mí para producir el efecto que tenga en mi vida. Y cuando, Señor, me quieras librar de esta situación, cuando quieras sacarme de esta situación,
en el tiempo que tú creas por conveniente. Señor, ayúdame a recordar, mientras espero ese tiempo, ayúdame a recordar que estoy aquí por tu voluntad, que estoy bajo tu cuidado en esta crisis, que en esta crisis sigo siendo entrenado por ti hasta que tú lo permitas, hasta que tú lo permitas. Y en el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, de verdad te doy gracias, Señor, por tu palabra, porque ahora entiendo que debo hacer las cosas posibles, las que están en mis manos, que has puesto delante mío, pero las cosas imposibles debo dejártelas a ti. Y un día, Señor, un día me uniré al cántico de Moisés y al cántico del Cordero, y con millones de almas redimidas podremos levantar este cántico. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.